También queremos hablar de otro tema que afecta a la sociedad, sobre todo a las mujeres. Hablamos de la violencia de género y una violencia que muchas veces pasa a un segundo plano. Hablamos de la violencia vicaria, el tipo de violencia en que exparejas aprovechan situaciones con terceros, a veces los hijos, familiares de su expareja, para infligirles daño a través de ellos. ¿De qué se trata la violencia vicaria? Vamos a estar hablando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y también con Bárbara Porter, que realizó el primer estudio de la violencia vicaria en Chile. Antes de eso, revisamos una nota para conocer de qué se trata este tipo de violencia de género que está afectando a mujeres en nuestro país. Yo no conocía el término violencia vicaria. Entender el fenómeno me ayudó muchísimo también para perderle el miedo. Fabiola, un nombre ficticio que inventamos, se ha cambiado de casa una y otra vez para que su expareja y padre de su hijo no la encuentre. Podría ir a la cárcel por desacato, pero el temor a ser asesinada o que maten al ser que ella más quiere, la tiene viviendo en la clandestinidad. Y la sensación es que al final nos tenemos que proteger nosotros. A su expareja lo conoció cuando era adolescente. Él era 11 años mayor. Salió del colegio y rápidamente se transformó en esposa y madre. Dependía 100% de él. Yo me sentí completamente inútil, incapaz de vivir sola, que lo necesitaba, que no podíamos sobrevivir sin él. Soportó violencia física, psicológica, sexual, económica, judicial y vincular, pero la que más le dolió fue la que ejerció contra su hijo, un niño con necesidades especiales. Me dijo que quería matarlo, un tipo que te agrede de múltiples formas y te amenaza con matar a tu hijo, nada más y nada menos. Pucha, en realidad estáis como ante el peor escenario. Escapa con su hijo, pero la pesadilla sigue. En la demanda por visitas, el tribunal acoge esa petición. Estaba todo el fin de semana atenta a que quizás me llamaba y me decía, el entierro es mañana. Eso es, no sé, de lo más doloroso que puede haber. Esa es la llamada violencia vicaria, cuando el agresor ya no tiene cerca a su víctima y la castiga con lo que más le duele, sus hijos. Entonces, a través de las visitas, muchas veces lo que nosotros pudimos ver es que ese agresor perpetúa la violencia hacia la mujer y hacia los niños. La relación entre Constanza y su ex nunca fue buena. Recuerda que siempre la golpeó, incluso estando embarazada. Venía de repente a la casa, me tomaba la guata y me decía, ¿qué pasa si te pego una patada? Con el tiempo, dice, se fue poniendo cada vez más violento y cada vez que peleaban se descargaba y golpeaba a las niñas. Cada vez era peor. Mi hija retrocedió su lenguaje porque ella intentaba hablar, que le decía, estúpida, así no se hace, así no sabes hablar, conmigo son palabras. Y ella empezaba a asustarse, a ponerse nerviosa, la ansiedad, y el pelo se sacaba pelo. No, volvió también los pañales. Él aparecía y ella se hacía. El principal obstáculo que enfrentan quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar es que los jueces tienden a disociar la figura del padre y el marido agresor. Tengo hasta el momento 5 peritajes, corroborando todo el relato de mi hija. Y aún así es como, no fue así, porque mírenlo, pobrecito. Él quiere ver a las niñas. Todos los fines de semana que se iba con él, llega con 1, 2, 3... hasta 7 lesiones. Un maltratador jamás va a poder ser un buen padre. Aun cuando digan, pero es que no le tocó un pelo a los niños, con el solo hecho de agredir a la madre, está dejando a esos niños sin su principal fuente de contención y de regulación emocional. De todos los derechos del niño, anulan todo y solamente queda el tema del vínculo de padre. Porque un niño que crece en un ambiente de violencia intrafamiliar debe ser mirado también como víctima y se debe escuchar, independiente de la edad que tenga. Le pegaba solo a la mamá, que se vincule con el niño, y a lo mejor el niño le tiene un pavor inmenso porque te vi pegarle a mi mamá muchas veces. Un tema que hace 5 años está siendo abordado por el Poder Judicial a través de la Secretaría de Género y No Discriminación, capacitando a todos sus integrantes, en especial a los jueces de familia, porque aún hay muchos que separan la violencia contra la mujer de aquella que puede ser ejercida contra los hijos. El agresor no se desdobla en su violencia. Lo más común es que se utilicen los tribunales para seguir castigando a la madre. Respondiendo a las demandas de alimentos, por ejemplo, con demandas de custodia o con demandas de medidas de protección. Clave también aunar criterios entre los juzgados de garantía y los tribunales de familia. Lamentablemente que hay mujeres a las que les dicen
cautelar de alejamiento en el Tribunal de Garantía, mientras que el Tribunal de Familia dice, pero con visita. ¿Cómo es posible cumplir la cautelar? Entonces son el mismo poder del Estado te está dando una señal equívoca. Por eso el Ministerio de la Mujer insistirá y le dará urgencia al proyecto de ley integral por una vida libre de violencia impulsado hace 5 años por la expresidenta Bachelet. Hacer el cambio puede marcar la diferencia porque estudios de neurociencia dan cuenta que el solo hecho de haber sido testigos de violencia en el hogar de manera crónica genera un trauma y cambios significativos en el sistema nervioso, provocando en la adultez ansiedad, depresión e incluso una menor expectativa de vida de 20 años menos. Claro, un tema que preocupa a miles de mujeres, la violencia vicaria, violencia que se ejecuta a través de los hijos, generalmente donde las exparejas los atacan, incluso se habla de daño físico, emocional a los hijos para dañar finalmente a su expareja. Estamos en contacto con Bárbara Porter, que ella hizo el primer estudio de violencia vicaria en Chile, y también con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a quien agradecemos porque se encontraba en un comité político y salió unos minutitos para atendernos. Ministra, muchas gracias, porque este es un tema que preocupa y queremos saber cómo se está abordando desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y qué se puede hacer para enfrentar este tipo de violencia. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Bárbara también, que creo que no la veo, pero sé que está también conectada. Actualmente desde el Ministerio lo que estamos haciendo, tal como decía la nota, es reimpulsar el proyecto de ley por una vida libre de violencia, más conocida como proyecto de ley de violencia integral, y también lo que estamos haciendo es incluir a niños, niñas y adolescentes como víctimas. Actualmente la ley los considera solo como testigos, pero los estudios que citaban en la misma nota muestran que el solo hecho de ser testigos, de observar violencia contra sus madres o contra otros integrantes de la familia, primero genera un daño de por vida. Y segundo, algo que sí sabemos sobre los agresores es que muy probablemente, por gran mayoría, vivieron violencia, fueron testigos de violencia cuando eran niños. ¿Qué quiere decir esto? Que atendiendo y reparando a esos niños y niñas hoy, también estamos previniendo a futuro, estamos cortando el ciclo largo de la violencia y protegiendo mejor a las madres, que es lo que pretendemos con las indicaciones que le hemos ingresado como Ministerio al proyecto de ley, es que deje de pasar esto tan habitual. Muchas de las mujeres que están escuchando seguramente lo habrán vivido, en que se ingresa una querella, una denuncia por violencia y paralelamente el agresor, muchas veces recomendado por su abogado, le pone una demanda por tuición compartida, por tuición completa, ¿cierto? O por régimen de visita. Y ante la amenaza de que los niños puedan irse con quien ha violentado, esto se termina solucionando no en tribunales, sino unos 3 pasos más afuera de tribunales, en la escalinata, donde se chantajea, ¿cierto? Se dice, retira tú y retiro yo. Y entonces las mujeres, obviamente, ante esa amenaza, desisten de la denuncia. Lo que esperamos es que al incluir a los niños, niñas y adolescentes también como víctimas de la violencia hacia las mujeres, es que los tribunales de familia y los tribunales de garantía tengan que conocer juntos la causa para que deje de darse, digamos, este actuar contradictorio entre uno y otro tribunal, que al final lo que termina generando es primero la desprotección absoluta de mujeres, aún cuando tengan la cautelar de alejamiento, porque se le está dando un motivo al agresor para ir a visitarla, amedrentarla y violentarla, y por otro lado que deje de existir esto que se mencionaba en la nota, ¿cierto?, de pensar que alguien puede ser agresor y buen padre al mismo tiempo. Claro. Lamentablemente el efecto en los niños y niñas y en sus madres es de largo plazo. Ningún agresor es un buen padre. Ministra, usted lo señalaba, acá hay una situación en que los padres interponen una demanda por visitas, pero no solamente para chantajear a la expareja de que retire, también para acceder precisamente a sus hijos, a los menores, y de esa manera incluso agredirlos físicamente, que quizás es lo más grave. Hemos conocido casos terribles donde padres han atentado contra las vidas de sus propios hijos para hacerle daño a su expareja. Entonces también ahí hay un punto en donde lo señalaban en la nota,
rueda de prensa. ¿Se está haciendo un trabajo con el Poder Judicial y en qué consiste eso también para proteger a los niños no solamente del tema psicológico, también del riesgo que le implica acercarse y estar en contacto con su agresor, que finalmente es su padre, que a través de ello intenta vengarse de su expareja? Nosotros creemos como ministerio que primero la Ley de Garantías de la Infancia, publicada, digamos, aprobada el año pasado, obliga a todos los organismos y las instituciones del Estado a revisar sus procedimientos. Y eso incluye, por cierto, los tribunales de familia. Los niños tienen que ser escuchados, los niños no pueden ser considerados objetos de intercambio, ¿cierto?, que solamente se mueven de un lugar a otro, sino que las decisiones que toman tribunales sobre ellos tienen consecuencias y a veces de por vida. Yo me permito contar, vengo llegando de Coquimbo, donde estaba ayer, y ahí me encontré con mujeres en distintos lugares, en Tierra Blanca, en la Católica del Norte, y en particular conversé con una mamá que me mostraba las resoluciones judiciales en las que nuevamente le daban visita a un padre que es agresor, con innumerables peritajes de que esa niña primero no quería ver a su padre, que la revictimizaba completamente y que le tenían terror ya. Y sin embargo se ponía por encima algo que no debiera estar por encima del bien superior del niño o niña, que es el derecho a la visita. Claro. Creemos que el derecho a la visita debiera quedar suspendido mientras se aclaran las situaciones de violencia, y en el caso de que se acrediten las situaciones de violencia, esa revinculación no debería ocurrir, definitivamente. Ministra, estamos en contacto también con Bárbara Porter, que realizó el primer estudio de violencia vicaria en Chile. Bárbara, buenos días, gracias por acompañarnos también, porque este término, violencia vicaria, lo veíamos también en la nota, sorprende muchas veces a las mujeres porque no lo conocían. Uno sabe que esto pasaba, pero no sabíamos que se llamaba así, tampoco cuál era la incidencia. ¿Qué fue lo que ustedes descubrieron con este estudio acá en Chile? Bueno, primero que todo, buenos días a todos, muchas gracias. Aprovecho de saludar a la ministra y agradecerle profundamente en nombre de todas las madres con las que nosotros hemos podido trabajar que esto se esté considerando para realmente generar una ley que las proteja. La verdad es que cuando hicimos el estudio nos sorprendimos muchísimo porque en un par de semanas nos llegaron muchísimos casos, no solamente de Chile, sino que de 13 países de Iberoamérica, y pudimos ver que había un patrón común, ¿cierto? Este es un tipo de violencia que se da en el contexto de la violencia de género, y tal como decía la ministra, es un fenómeno complejo, en el cual también hay una violencia institucional de por medio. Lo que nosotros pudimos ver es que cuando las mujeres van a pedir ayuda, o cuando van a denunciar de alguna manera la violencia de la cual son víctimas ellas y sus hijos, muchas veces esta es minimizada por la justicia y se termina haciendo prevalecer el derecho del padre de mantener el vínculo con los hijos por sobre el derecho de ese niño o niña a mantener su integridad física o psicológica. Esto, ustedes sabrán que a propósito de la pandemia aumentaron tremendamente las cifras de violencia hacia la mujer, de violencia hacia los niños, por lo tanto, la prevalencia de este tipo de fenómenos es lamentablemente bastante alta. Bárbara, tú lo decías que acá habían factores comunes, incluso en el estudio vieron que se repetían en varios sectores de América Latina. ¿Cuáles son esos factores que hacen que en ciertas familias, en ciertos casos, se produzca esta violencia vicaria, violencia que hay que poner el foco en eso también? Muchas veces afecta entonces a terceras personas, mayoritariamente a hijos del mismo agresor. Exactamente. La violencia vicaria, como para definir, porque yo sé que este programa lo ven muchas madres y lo que me interesa es que el mensaje llegue claro. Y hay muchas mujeres que cuando dicen, wow, esto que estoy viviendo tiene nombre, eso ya paradójicamente produce un alivio. Hay mujeres que me escriben a diario por Instagram y me dicen, no sabía que se llamaba así, ahora que le puedo poner nombre, pienso que esto es real, no estoy sola, no me pasa solo a mí, no estoy loca, ¿cierto? Entonces, la violencia vicaria es un tipo de violencia que ocurre en el contexto de la violencia de género, cuando el agresor ya no puede acceder directamente a la mujer, esa violencia se transforma, no se detiene, sino que empieza a dirigirse hacia terceras personas que son significativas para la mujer. Generalmente los hijos en común, que tal como ustedes decían, están amparados bajo la ley para seguir manteniendo estas visitas, pero no es solamente los hijos en común. Nosotros también pudimos ver casos en los que el agresor agredía a la abuela, al abuelo, a otros hijos de la mujer con otras parejas. Incluso vimos agresores que agredían a los pediatras, a las educadoras de párvulo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los niños tenían terror de irse, van al jardín infantil a increpar a la educadora. Entonces este es un fenómeno importante de entender, que muchas veces las mujeres cuando terminan una relación abusiva piensan que ahí la violencia se va a detener, pero eso está lejos de ser así. La violencia simplemente se transforma. Por eso es tan importante lo que dice la ministra de poder contemplar a esos niños como víctimas, tan víctimas como la madre, porque si no es a través de ellos que esta violencia se va a cronificar y lamentablemente la justicia
como no está tomando cartas en el asunto, termina finalmente haciendo que esto prevalezca en el tiempo y que se generen daños como trauma complejo en los niños, niñas y adolescentes. Claro, afecta a los niños y tú lo decías, Bárbara, también a familiares. El caso de la ley Gabriela, por ejemplo, una joven que fue atacada y su madre también da cuenta de que se extiende muchas veces al entorno familiar y no solamente a los niños, pero claro, nos preocupa cuando hablamos de que son menores porque justamente pueden ir replicando este tipo de acciones cuando van creciendo y también les deja un daño no solamente físico, sino que psicológico bastante difícil de superar. Y en ese sentido, ministra, quería volver con usted para preguntarle, ¿se están haciendo trabajo? ¿Hay capacitación en el Poder Judicial para ver este tema? Pero en concreto hoy día, una mujer que hoy día nos está viendo y que dice, por fin sé qué es lo que estoy sufriendo, esto se llama violencia vicaria, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo dirigir? ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿Qué le podemos decir a esa mujer hoy día? A ver, en primer lugar, lo tengo que recordar siempre, pero el Poder Judicial es un organismo autónomo del Ejecutivo, es decir, del Gobierno. Sí. Sin embargo, como bien decían en la nota, hace unos años ya que la Secretaría de Género de la Corte Suprema ha estado levantando estudios. Nosotras esperamos poder seguir colaborando en eso, seguir visibilizando. Hay una conversación fluida con las ministras de la Corte Suprema y estamos siempre atentas a los fallos judiciales, a lo que nos informan nuestras abogadas y a lo que escuchamos de las mismas mujeres. Por eso, digamos, hacemos estos encuentros en terreno que no están mediados solamente porque sean usuarias del Servicio Nacional de la Mujer o de nuestros programas, sino sobre todo con las mujeres que llegan y nos cuenten cómo las instituciones operan de verdad para ellas. Eso en primer lugar, estamos sobre todo muy atentas y escuchando. Y en segundo lugar, ¿qué puede hacer hoy una mujer que está viviendo violencia vicaria? En primer lugar, nosotras sabemos que la ley es deficiente, pero aún así, con la ley actual hay herramientas que los tribunales debieran atender, como la ley de garantías de la infancia y como la ley de violencia intrafamiliar. Así que nuestra invitación siempre es a poder ponerse en contacto con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Actualmente, en el marco del trabajo de transversalización del enfoque, en el marco del gobierno feminista, hemos trabajado con Interior para aquellos casos en que, como nuestra ley aún es insuficiente, esperamos cambiar eso este año, ¿cierto? Y tener la ley integral. Como nuestra ley aún es insuficiente, pero Interior tiene un mandato amplio para poder querellarse, poder trabajar en conjunto con Interior en aquellos casos en que, por ejemplo, nuestro servicio no está habilitado. Pero vamos a buscar siempre todas las herramientas posibles para que esa mamá no quede desamparada, para que esos niños no tengan que revincularse con ese agresor. Y para eso están los teléfonos de emergencia, para eso están nuestros centros de la mujer, las oficinas de la mujer de los municipios con las cuales también hablamos constantemente en terreno. Y en último caso también están las redes sociales de nuestro ministerio, de nuestro servicio, de la ministra, pero trabajamos acá todas en conjunto en red con ese objetivo en particular, ¿cierto? Sí. Que es erradicar la violencia y prevenir que sean casos más graves. Claro, ministra, estamos hablando de la violencia vicaria, algo que preocupa y afecta a miles de familias. Muchas gracias, ministra Antonia Orellana, por este contacto, ministra de la Mujer y Equidad de Género, y también Bárbara Porter por este estudio que da cuenta de algo que está afectando y que hay que ocuparse sobre la violencia vicaria y proteger a esas familias.